Listo. Ahí nos escuchas bien, doctor César. Sí, sí les escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, te escuchas bien. Excelente. Gracias. Perfecto. Bueno, pues solo a manera de introducción, ya había platicado un poquito del doctor César. El doctor César, bueno, básicamente es experto en toxicología. Eh, Inició, entiendo, toda esta parte de toxicología justamente en Venezuela, pero actualmente está más desempeñándose en Ecuador, incluso dando algunas clases o, bueno, siendo profesor no solamente de universidades de Ecuador, sino de algunas otras partes de Latinoamérica. Entonces, pues como decía la doctora Tercia hace un momento, el conocimiento entre más se comparte, pues más se hace parte de uno, ¿no? Entonces, gracias, doctor, por tu tiempo y pues yo creo que en el momento en el que tú nos digas, podríamos iniciar. Agradecido. Solo quisiera que me confirmen si logran observar mi pantalla. Sí, se ve ya tu pantalla bien. Ya, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerte personalmente por la invitación que me has hecho y el doctor también Max, muy amable, agradecido con IMEDI, ¿verdad? Higiene y Medicina Industrial, por estas ponencias bastante importantes, salud positiva, construcción. Creo que nos han llevado a definir a una persona, a un colaborador de cualquier empresa inserto en cualquier industria, prácticamente como un ser humano que sí verdaderamente está influenciado por lo que es su vida personal, su relación consigo mismo, con su familia, con el medio ambiente que le rodea, prácticamente también que hemos dicho allí, con sus colegas, con sus coterráneos, en el sentido de que también se moviliza por una ciudad. Entonces, todo esto lo que conlleva. En mi caso, me han invitado y agradezco por eso a hablar un poquito de lo que es toxicología ocupacional y sustancias peligrosas. Cuando hablo de esto, increíblemente, y bueno, gracias a todos los que nos estén escuchando y si queda grabado también en diferido, los que nos puedan escuchar. Muchos me preguntan, pero en un momento, toxicología ocupacional y exposición a sustancias peligrosas no significan lo mismo, no implican lo mismo. ¿Cómo así? Entonces sí tiene una diferencia que ojalá todos los que tengan la curiosidad, como siempre digo, empezar a picar. Sustancias peligrosas tienen una característica muy particular para ser clasificada así, no solo a nivel latinoamericanos sino también en el mundo. Y la toxicología ocupacional, no necesariamente tú tienes que estar expuesto a sustancias peligrosas, pero si eres un trabajador expuesto a químicos, puede ser que en ti, por supuesto, podamos hacer prevención, que es lo que más tratamos en toxicología, desde la parte ocupacional, desde la parte industrial, empresarial, hacer esta prevención. Creo que lo he compartido. Mi idea siempre es enseñar a las empresas a no intoxicarse, a que lo que son las empresas, que son las personas que hacen vida allí laboral, no se intoxiquen como tal. Entonces creo que es una gran oportunidad a todos los seguidores de higiene y medicina industrial, todos los de IMEDI, poder hacer esta reflexión. Toxicología ocupacional está en todo. Toxicología con respecto a sustancias peligrosas va a estar inserto en aquellas industrias donde las sustancias peligrosas sean la cotidianidad. Entonces, primera pregunta que yo haría, ¿sabes tú lo que son las sustancias peligrosas? ¿Cómo se clasifican como tal? ¿Cómo están caracterizadas como tal? Es decir, quién entra y quién no entra como tal, porque ahí sí es lo que yo comento, hay una diferencia. Tú puedes estar en cualquier industria de bajo riesgo y estar expuesto a químicos y ser objeto entonces de estudio de la toxicología ocupacional. También, como le he dicho,
Ojalá que nos dediquemos a esto, a la prevención y no tanto a desintoxicar, que creo que es el fuerte, ¿no?, de los toxicólogos y debe serlo así, porque para eso encaminamos esta especialidad, enseñar a la gente a desintoxicarse, ingresarlos en terapias de rescate, de muchísimas cosas que voy a estar comentando en esta oportunidad grata para mí. Fíjense, como les comentaba, industria farmacéutica, alimentos, textil, madera, metalmecánica, cosmetología, petroquímicas, cualquier empresa, inclusive de bajo riesgo, empresas financieras, que inclusive hago vigilancia, empresas del agro también que están expuestos a muchos plaguicidas con clasificaciones de bandaje, inclusive en colores, que no es nada nuevo, no es que venga y me permito conversar más que dictar clases, ¿no? Porque no vine a dictar clases, siempre lo digo, en este tipo de encuentros me gusta colocar en consideración y aperturar perspectivas de todos los que nos puedan estar escuchando y los que nos vayan a escuchar próximamente. Entonces, colocar en perspectiva que estás en una multiexposición, que vengo también ya prácticamente una década indicando a todas las empresas. Tú estás en una empresa, por ejemplo, de una minera de cobre, pero no solo estás expuesto al cobre, sino a hidrocarburos que se utilizan allí. Estás expuesto a microparticulados. Al extraer el cobre, puede ser que el microparticulado esté contaminado con otras cosas de la corteza terrestre. Puedes estar en una minera donde estás al aire libre, o es una minera en subterráneo, estás en una minera donde estás al lado de una ciudad que la ciudad prácticamente está contaminada. Entonces la multiexposición, aunque la toxicología ocupacional se va a encargar de los biomarcadores propios de la empresa, digamos de los químicos donde está allí el riesgo o los que están presentes, no puedes dejar de lado una realidad donde esa persona se enfrenta a simplemente su medio ambiente, que es esta imagen que coloco aquí. Tú puedes estar definitivamente en una ciudad muy contaminada, como creo que es el hecho, y nos llegan siempre noticias, por ejemplo, de la contaminación en algunas ciudades en México, así como pueden estar, por ejemplo, capitales de Latinoamérica muy contaminadas, por solo nombrar Bogotá, Lima, aquí mismo en Quito, donde me encuentro, con mucha contaminación atmosférica. Entonces, ¿qué significa para un ciudadano común estar enfrentándose a la contaminación atmosférica, tanto de microparticulados, como los mencionaba, tanto como de aquellos compuestos orgánicos persistentes y, por qué no decirlo, compuestos inorgánicos persistentes? ¿Qué implicará para una persona del común que desde muchísimos años atrás la misma Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre esta situación, inclusive de elementos que pueden parecerse o asemejarse molecularmente a hormonas? Y estas hormonas interrumpir su acción, digamos, fisiológica por la presencia de estos otros compuestos moleculares sintéticos, probablemente, que al tener esa estructura tan parecida interactúan con los receptores hormonales, pero no son las hormonas las que están ejerciendo su efecto, sino ese disruptor molecular que, por ejemplo, aquí este artículo del año 2013 simplemente se refería a eso. Entonces sí nos vemos envueltos, y hemos visto envueltos en estas situaciones de enfrentar y de tener que estudiar ahora a los llamados contaminantes emergentes, sustancias moleculares que se encuentran allí en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en el suelo, en el subsuelo, en los mismos alimentos que estamos ingiriendo, cómo están comportándose estas moléculas dentro de nuestro organismo. Entonces no quiero sino dar un mensaje de prevención y de alerta a todos los consumidores, a los ciudadanos y a todos nosotros que estamos enfrentándonos a esta multiexposición. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, hubo este caso, por ejemplo, de la contaminación con fipronil, y que millones de huevos hubo de ser retirados del mercado, porque precisamente es una sustancia, luego quizás la podrán googlear, buscar por allí en artículos científicos también,
también, por supuesto, que son peligrosos, que son tóxicos. Imagínense en eso en países donde se hace control de calidad y, digamos, de las sustancias que estamos ingiriendo, que también luego empiezo a mencionar un poquito más luego, ¿ok? La misma Organización Mundial de la Salud, fíjense que nos trae algunas estadísticas de las principales causas de defunción en el mundo, con cardiopatías, enfermedades respiratorias, enfermedades también, por ejemplo, neoplásicas, cáncer, enfermedades degenerativas, Alzheimer, enfermedades gastrointestinales, enfermedades crónicas, diabetes. A la final, todas estas relacionadas inclusive siendo enfermedades no transmisibles con el medio ambiente, como se ha demostrado en muchísimos estudios. Entonces tenemos que cuidar esta relación que tenemos, como voy diciendo, a las empresas en higiene ocupacional, en higiene industrial. No solo se trata de que de tus emisiones, de tus efluentes, de tus residuales que van a parar, que deben ser muy bien vigilados, por supuesto, no causar mayor daño al medio ambiente, porque los mismos ciudadanos que se están dañando prácticamente son personas que van a ingresar a trabajar en tu empresa. Entonces, en ese punto, nosotros colocar nuestro granito de arena como empresas y ser responsables con el medio ambiente. ¿Qué tal que fuera que estamos trabajando en un edificio enfermo y no lo sepamos y ni siquiera se haya estudiado esto, digamos, a nivel industrial, a nivel empresarial? Ya lo decía, la toxicología ocupacional no solo necesariamente se trata de materiales peligrosos, sino de aquellas moléculas que poco a poco están deteriorando tu salud. Entonces, a toxicología ocupacional quisiera presentarla como aquella disciplina que estudia toda la interacción de moléculas en el organismo de las personas. Cuando hablo de esto, a veces con nuestros amigos, los farmacéuticos, los farmacólogos, les digo a modo de broma, por supuesto, porque me encanta ser equipo y pertenecer a equipos multidisciplinarios. Yo les digo, mira, a mí me encanta la farmacología, me encanta la farmacéutica, pero se queda corta porque hay interacciones en fármacos y medio ambiente. Hay interacciones en los medicamentos que está tomando cualquier persona, porque puedo ser diabético, cualquier persona, trabajador, puede estar en una industria, ser hipertenso, tener hiperuricemia, como siempre les digo a los alumnos. ¿Y qué va a pasar con ese medicamento que está tomando, con esa molécula que está elevada, sea glucosa, sea ácido úrico, sea cualquier otra molécula que está ya en el organismo y que quieres controlar con este medicamento? ¿Qué tal que te enfrentes, por ejemplo, ahora a solventes? ¿Qué tal que te enfrentes ahora a microparticulados? ¿Qué tal que te enfrentas ahora a metales tóxicos? ¿Qué tal que te enfrentas ahora, por ejemplo, a factores físicos, a radiación ultravioleta? ¿Cómo se comportará en ti? O, por ejemplo, radiactividad. ¿Cómo se va a comportar en ti? Tanto esa molécula como el medicamento que quieren controlar y de por sí el daño. Entonces, claro, con esto yo siempre bromeo con los farmacéuticos, los farmacólogos, porque yo les digo, esa no es mi especialidad, pero yo necesito saber tú que sí me digas que este medicamento no está causando las manifestaciones, por ejemplo, sequedad en membranas, mucosa y piel, perdón por lo borroso de la imagen. Irritación ocular, dolores de cabeza, fatiga, afonía, fatiga mental, náuseas, vértigo. Todos estos pudieran ser inclusive mencionados como efectos adversos medicamentosos. No, quizás no tanto como reacciones adversas, aunque no se descartan, pero ¿qué tal si solo por trabajar en un edificio enfermo, tú presentas estas manifestaciones? Y la persona, por supuesto, no sabe que está trabajando en un edificio enfermo, retomo la idea, y pueda decir, creo que es el medicamento que me está cayendo mal, creo que es el medicamento el que está haciendo una reacción negativa en mí, un efecto adverso en mí, y qué tal que se reporte así. Entonces, todas las empresas, todas las empresas y inclusive sistemas estatales gubernamentales que se dedican a recoger, ojalá que tengamos siempre, ¿no? De hecho, farmacovigilancia en nuestros países latinoamericanos, de parte de empresas privadas y públicas que se dediquen a esta farmacovigilancia. Ojalá que podamos tenerla, pero ¿qué tal que no es el medicamento? ¿Qué tal que no sea el medicamento, sino simplemente que estoy trabajando en un edificio enfermo? Pregunta para los higienistas ocupacionales y para los médicos que se dedican a la prevención. ¿Saben ustedes recoger información sobre si están trabajando en un edificio enfermo?
¿cómo lo catalogas? Entonces yo ahí dejaría también, ojalá que, bueno, me perdona Archimedes, perdón si estoy haciendo yo más bien el abogado del diablo, ¿no? Toxicología ocupacional también tiene que ver eso con los edificios enfermos. Cuando hablemos también de toxicología ocupacional, quiero dejar en la mente de todos, por supuesto, lo que se sabe, que la materia es sustancias puras, tanto como mezclas. Entonces, cuando tienes sustancias puras, chévere, es un poquito más sencillo entender todo esto de límites de exposición profesional. Estoy expuesto al cobre, estoy expuesto a mercurio, una empresa, digamos, minera, estoy expuesta a plomo, estoy expuesta a, digamos, las sustancias clásicamente que se hayan estudiado, níquel, cobalto, cromo, no sé, cualquiera de ellos, pero que son sustancias puras, perfectos. Un poquito más sencillo llevar la vigilancia, pero ¿y si hay las mezclas? ¿Ok? Y si hay las mezclas de estas sustancias, como estaba diciendo, con cualquier otro hidrocarburo, con cualquier otra sustancia química aparte, o de los físicos también, radioactividad, ultravioleta, ¿cómo vamos a llevar la vigilancia de estas personas que están expuestos a todas estas sustancias al mismo tiempo? Entonces, sí creo que pasa por un comprender que somos seres biológicos y que reaccionamos con todas estas sustancias. ¿Y cuál será, por ejemplo, la influencia que tenga? Ahí está. La cantidad de agua que toma, por ejemplo, un trabajador en el día, la cantidad de sal, la exposición, por ejemplo, a su alimentación, que tal que, por ejemplo, las gaseosas, que tanto se ha hablado con ello, inclusive la Organización Mundial de la Salud nos ha llamado la atención acerca de esto. Por ejemplo, culturas que clásicamente se alimentan, por ejemplo, de más harinas, ¿okay? De más harinas que, por ejemplo, alimentación de las frutas, de huertos, de vegetales, de hortalizas, inclusive que puedan venir, no digamos a llegar a lo orgánico, ¿ok? Porque ya sería otro tema y no quiero entrar allí, pero ya digamos de un huerto propio de su casa o de la familia. Esta diferencia también la estamos viendo un poquito y creo que debemos llamar la atención en cuanto a toxicología ocupacional, que no es solo la exposición, sino la salud de base que tiene esa persona per se. Y los procesos que conocemos de cinética, de movimiento de todas las moléculas en cuanto a lo que es quimio-biocinética, toxicocinética y, por qué no decirlo allí, metamos otra vez la farmacocinética al mismo tiempo. ¿Cuál ha sido la puerta de ingreso de este químico? ¿Cuál ha sido el metabolismo que ha tenido o no? Mira, no se metaboliza ni siquiera, se bioacumula, se distribuye, no se distribuye, ni siquiera tiene absorción estas moléculas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Entonces, si no se absorbe, ¿qué relación tiene con la toxicología? Pero sí tiene una relación, porque puede hacer un daño local, entonces comportarse como un tóxico local y más bien no se comportaría como un tóxico sistémico, sino como local, y sigue siendo tóxico. Y ni siquiera digamos que es un material peligroso, simplemente puede producir, por ejemplo, daño en la piel, daño, por ejemplo, a nivel de la mucosa ocular, daño a nivel, por ejemplo, de la parte respiratoria, daño a nivel de las membranas timpánicas, que ya llevo algunos añitos diciendo también, tengan cuidado, examinen médicos ocupacionales, examinen los médicos que puedan estar insertos en la industria, las membranas timpánicas, porque así como las mucosas sufren daño por microparticulados e irritantes que puedan haber en el medio ambiente, las membranas timpánicas también, la mucosa del conducto auditivo externo puede también presentar daño, y es algo que no estamos recogiendo en las historias. Entonces, todo este metabolismo, que es un intríngulis, es un enredo prácticamente metabólico, y perdón nuevamente por lo borroso de la lámina, pero es simplemente para presentar que simultáneamente solamente el metabolismo complejo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, solamente esto corresponde a una serie de una multitud de reacciones que están ocurriendo sin pedirte permiso. Tú respiras y no estás pidiendo, indicándole el oxígeno, debes ir hacia aquí, debes ir hacia allá, entra en el ciclo de Krebs, produce energía, 36 moléculas de ATP, bueno, miento, más o menos en promedio, porque no es un proceso tan eficiente, tan efectivo, quizás unas 30 moléculas, algunas veces 28, las
célula justo estaba muriendo en ese momento y las mitocondrias estaban entrando en división también, entonces nos dio las 36. Entonces, esto que nos enseñan en la teoría, cuando en la práctica vamos a ver al ser humano, tú dices, pero es que este ser humano solo se alimenta de carbohidratos. Entonces, ¿qué va a pasar con la vía metabólica de los lípidos? ¿Qué va a pasar con la vía metabólica de las proteínas? O, mira, no le estamos ni siquiera, que es el mensaje al final, no estás interrogando al trabajador que está expuesto en una industria, tú te estás alimentando con proteínas, carbohidratos y lípidos. O tu base es, no es que yo soy físico-culturista y me alimento a base de proteínas. Y sabemos que esto puede tener una implicación, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, en los riñones, o la implicación que pueda tener, por ejemplo, solamente alimentarse la mayor parte de carbohidratos sobre el hígado, sobre los riñones, sobre tantas cosas, ¿no? O sobre solamente indicar que tu trabajador expuesto a químicos te diga, yo me alimento la mayor parte y tú sepas que son lípidos. Mira, y está en sobrepeso, está en obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida, que tantos problemas también, porque no es solo la desnutrición, sino la malnutrición, que la hemos comentado también en otros compartires, creo que nos está llevando la salud de nuestro trabajador. ¿Sí? Es que no, el médico quiere que yo sea, no sé, fitness. No se trata de ser fitness, pero si estás expuesto a químicos, créeme que tu alimentación, una de dos, o te ayuda o te entierra. Definitivamente estás cavando tu propia tumba doblemente por la exposición al químico, que yo como empresa sí estoy en la responsabilidad, en la necesidad legal, ética, económica de vigilar que mis químicos no estén afectando tu salud. Pero mira, no era que el químico estuviera afectando a tu salud, aquí están las mediciones, definitivamente no era eso, era tu salud, era tu manera de alimentarte, de hecho tu manera también de dormir. Por ejemplo, en estos momentos, hoy día conversaba con un trabajador que me decía, sí, me despierto a la 1 de la mañana, puede ser que me duerma a las 10, 11 de la noche, pero ya a la 1 de la mañana estoy despierto y me cuesta conciliar el sueño. Entonces, esta insomnio, quizás medial, no tanto el terminal, sino el medial, a lo mejor también el terminal, pero cómo influye en la salud de nuestro trabajador, ese trabajador que se ve fatigado. Y fíjense como aquí decían, perdón que vuelva a retrasar, fatiga mental. Entonces ya no es el edificio enfermo, ya no es, por ejemplo, algún químico que pueda hacer neurotoxicidad, sino que el trabajador por alguna razón no duerme. ¿Y qué va a pasar con ese trabajador que no duerme? Entonces tienes al trabajador que no duerme, se está alimentando de una manera inadecuada, ¿okay? Porque también tiene fatiga mental y no le apetece alimentarse. ¿Y qué va a pasar con ese trabajador? No duerme, se alimenta de una manera inadecuada y tiene una exposición al químico. ¿Cómo se interpreta esto todo al mismo tiempo? Y creo que en nuestros países latinoamericanos, y perdón, aquí es una opinión muy personal a mí, con los que nos estén viendo, nos vayan a ver con H-Medic, perdón, con IMEDI, creo que es una opinión muy personal. Actualmente lo que más he visto, y perdón, en mis países, en los países donde creo que tengo mayor relación y con algunas empresas y hacer vigilancia o consultorías, la minería creo que actualmente es lo que menos creo que es lo que más daño nos está haciendo. A ver, creería yo que es lo que menos, ojo, le estamos colocando, menos prevención se está haciendo. Hay muchas que tienden a hacer certificaciones de manejo de ambiente, de manejo de la salud, certificaciones ISO, certificaciones. Bien, pero sigue habiendo la misma cantidad de enfermos, de accidentes. Entonces, esto creo que sí tenemos que vigilarlo, no solo con gases, no solo con gases, diría yo, gases explosivos, todo este tema, no solo con lo que debe vigilarse a nivel de higiene industrial, y que los médicos debemos saber muchísimo, muy bien, las manifestaciones de daño en cuanto que se eleven, o por qué no decirlo, por ejemplo, el oxígeno que disminuya en alguna zona de esta mina, que puede causar los nitrogenados, que pueden causar a las distintas, ¿no? ppm, a todas estas mediciones, y solo coloco aquí ejemplos simplemente. Pero, ¿qué va a pasar con estos trabajadores que están expuestos? Fíjense aquí a nitrados. Aquí ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Chévere, perfecto. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el monóxido de carbono, que aquí también está en ppm? ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? ¿Y qué va a pasar con aquellos que estén expuestos a uno,
a 2 al mismo tiempo, a 3, a 4, a 5, por ejemplo, y qué puntos de alarma y valores permisibles seguimos manejando. Aquí solo coloco una agencia como referencia. Muy bien, chévere, perfecto. Hay otras agencias, habrá mediciones, referencias nacionales, a cuál a la final voy a tomar yo como referencia y con cuál mi sistema de gestión inclusive me voy a permitir yo tener accidentes o tener enfermos o no a corto, mediano, largo plazo, porque está bien que sean unos sistemas de referencia, pero son referencias. Son referencias, yo puedo de allí disminuir y que mis procesos sean muchísimo más seguros, por supuesto, hablando de seguridad, que mis procesos sean mayor calibrados, que sean muchísimo más afinados en la manera. Mira, por ejemplo, dice el monóxido de carbono, bueno, 25 ppm, alarma alta 50, pero para mí mi alarma alta va a ser 25. Ok, punto. Mi alarma baja va a ser 10. ¿Qué está pasando? No puedo permitirme llegar a estos 25, porque entonces que no sea como un verse conforme. Ah, no, sí, lo permite si la ACGH, no sé, el NIOSH, que los españoles, que mexicanos, que los peruanos, que los colombianos, a la final puedes tener la referencia, pero una referencia. Tú como empresa, tú como higienista industrial, puedes proponerle a la empresa, mire, yo quiero aquí mejorar los procesos que todos debemos tender a hacer esta tendencia a mejorar los procesos y decir, yo no quiero 25 ppm como alarma baja. Coloquémonos este año como 20 ppm como alarma baja y mejoremos los procesos para que jamás tengamos 20 ppm. Para mí esto debe ser la tendencia. Ah, no es que nosotros nos llevamos llevar por las referencias internacionales. Oye, pero tú eres una persona con criterio, eres un profesional, puedes mejorar para ti, para tu empresa y explicar por qué es muchísimo mejor y lo que cuesta, ¿no? Entiendo la inversión que puede hacer esto a corto plazo, pero a largo plazo. No tener enfermos es, creo que, muchísimo más rentable, digamos, hablando en lo económico. No hablar solo de las razones humanas para no permitir jamás que un trabajador tuyo en tu empresa esté enfermo. Bueno, quiero complicar un poquito más las cosas. Hablábamos de neurotoxicidad, ¿no? Un trabajador que se siente fatigado, que tiene inapetencia, que tiene quizás disminución del rendimiento de la productividad, porque siempre lo decimos, un trabajador sano es un trabajador productivo, un trabajador enfermo lo que está es aguantando, lo que está es tolerando, lo que está es resistiendo, está intentando seguir siendo productivo, pero esto está que fleja. Pero un trabajador que de por sí está fatigado mentalmente, y tú puedes combinar las razones, no duerme bien, no se alimenta bien, y el químico al que está enfrentándose, por ejemplo, cualquier neurotóxico, puede producir esto. Bien, ¿y qué entonces está sucediendo con todos estos neurotransmisores? ¿Qué está sucediendo con este equilibrio que debe haber entre el sistema excitatorio y el inhibitorio de todos estos neurotransmisores? El trabajador se despierta, ni modo, tiene que trabajar. Pero y hay alguna disminución de la conciencia durante su trabajo, hay algún aletargamiento, al final del día se está fatigando. Pregúntense ustedes nuevamente, mira, aquí en esta empresa los accidentes suceden que a media mañana, a mediodía, sucederán a media tarde, al final de la tarde. Tengan cuidado con esto porque tiene muchísima relación. Entonces van de la mano, como siempre digo, el higienista con el médico tiene que estar allí presentes los dos haciendo equipo. Oye, en aquella zona de la empresa hay algún químico que podamos medir nosotros, identificar, como decían en las compartires anteriores, que felicitaciones a todos los ponentes de paso, ¿no? Habrá algunas de esas zonas de la empresa donde existan neurotransmisores que puedan verse alterados por la presencia de estos químicos. ¿Existe algún trabajador que se esté alimentando de mala manera, que esté durmiendo inadecuadamente, que esté tomando algún medicamento que pueda favorecer al sistema inhibitorio o por el contrario al excitatorio, y con esto también haber accidentes, ocurrir accidentes? Ya estoy hablando a corto plazo. Entonces,
Yo creo que sí. A largo plazo, la OIT no es nuevo, no es nuevo. Hace muchísimos años, hace más de 50 años, viene hablando de enfermedades profesionales donde todos nosotros, países latinoamericanos, dependiendo de los convenios a los que nos acogemos, más o menos decimos, sí, en mi país reconocemos que existen enfermedades profesionales. Yo voy a crear mi propio listado, algunas reconozco, algunas otras no reconozco, o decir, sí, acepto todas las que la OIT está promulgando. Pero la OIT como órgano, digamos, multilateral, un órgano mundial, por supuesto, nos ha dado algunas estadísticas sobre algunas referencias de daño, de accidente, de fatalidades, inclusive de muertes y de inspecciones que se están realizando. Fíjense cómo en nuestros países, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, bueno, hispanoamericanos, España, Chile, México, aquí está, fíjense aquí con sus estadísticas propias y en qué años más o menos se han realizado esto. O sea que sí tenemos manera de decir, como nación debemos mejorar, o creo que no es el camino de decir, bueno, quedémonos así, veamos cómo estamos el año que viene. Creo que sí debemos hacer esta tendencia y hago un llamado, por supuesto, a IMEDI, e invitaría, por supuesto, a comunicarse con las asociaciones multidisciplinarias con que puedan comunicarse allí mismo, pero por la redundancia en México, en otros países también, hacer esta interrelación y decir, oye, ¿qué tal te ha ido a ti con esa experiencia? ¿Qué sistemas de gestión? ¿Cuáles medidas han implementado? Nosotros hemos implementado esto aquí. O sea que creo que sí podemos nosotros aportar desde nuestro criterio, desde nuestra manera de ver las cosas, ¿ok? Siempre, por supuesto, con base a la luz de las evidencias científicas. Una de las cosas que también a la luz de las evidencias científicas podemos demostrar es que como empresa no estamos dañando la biodiversidad, ríos, suelos, aguas, que lo venía hablando ya, hablando de contaminación ambiental. Pero esta biodiversidad sobre todo referida al trabajador, sobre todo referida a que estas enfermedades profesionales ya no podemos decir, como dice aquí cómicamente, ¿no? El doctor, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente mismo, el trabajador, dice, no, por la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, lo que es una verdad no se puede refutar. Y las enfermedades profesionales, fíjense que muchos trabajadores en las mismas industrias donde hay exposición a químicos y a materiales peligrosos, ellos dicen, ¿por qué yo me enfermé y por qué el otro no? ¿Por qué yo, si yo usaba la mascarilla, el equipo de protección personal y acudí a las capacitaciones que me daba el área de seguridad y salud, porque yo sí me enfermé y el otro no? Entonces, esto pasa por muchos criterios, por supuesto, hablando de enfermedades profesionales por químicos, ahí tienes que entender que existe variabilidad intraindividual, interindividual, y que los trabajadores a lo mejor no comprenden esto, pero tú no te puedes cansar en hacer prevención, aunque comprendas que el fenotipo, la manifestación fenotípica implica un metabolismo, implica que se han creado proteínas, implica que eso ha venido desde los genes transcritos, implica una epigenética donde todo tiene que ser descubierto en su influencia sobre el trabajador, porque el trabajador te está manifestando a ti, por ejemplo, irritación de piel, manifestaciones respiratorias, manifestaciones gastrointestinales, hepáticas, renales, neurotoxicidad, tantas cosas que pudiera estar manifestando, pero detrás de todo esto, de esta manifestación, tú tienes que descubrir todos los mecanismos. Entonces, yo sí les invito hoy, como creo que conversabas con Aide, yo les decía, mira, mi aporte quisiera hacerlo desde el punto de vista de esto, de la genotipia que hay actualmente, de todo lo que es metabolómica, proteómica, porque a lo que entendamos que la medicina molecular debe dominar, y creo que va definitivamente a dominar mientras más existan investigaciones y se profundicen en ellas, vamos a comprender por qué un trabajador sí se enferma y por qué el otro no, porque una variación intraindividual y otro no. Y fíjense como yo lo vengo comentando, todo esto de metabolómica, todas las ómicas nos están ayudando en medicina ocupacional, en higiene industrial inclusive, a
a caracterizar a tu trabajador. Y creo, me van a perdonar, esta es mi opinión personal, lo he dicho en otras, vamos a llegar al punto de los exámenes, ¿okay?, de metabolómica, y poder decirle a un trabajador, a poder decirle a una empresa, aunque este es el candidato ideal, no puede exponerse a este químico o a este grupo de químicos al mismo tiempo porque va a verse deteriorado. Entonces me van a perdonar, no sé si esto es ser pájaro de mal agüero o por el contrario, proteger a muchísima gente que pudiera verse enferma si se expone. Ahorita no lo podemos saber, no podríamos adivinar, pero mientras más se investiga, entonces sabemos de personas o de, digamos, personas que tienen esta cantidad de genes, y no solo los genes, sino la influencia del medio ambiente. Entonces yo puedo tener los genes, por ejemplo, para desarrollar cierta enfermedad, pero como no había epigenética, no la desarrollé. Pero ¿qué tal si me expongo a ciertos químicos, a ciertas sustancias, moléculas, donde sí me van a dar definitivamente ese examen fenotípico, metabolómico, no sé cómo se irá a llamar en el futuro, y te digan, mira, tú no estás apto porque no has pasado esta prueba si te expones a esta sustancia, que prácticamente en esta empresa nos exponemos a esas sustancias, entonces definitivamente tú te vas a enfermar, por lo tanto no estás apto. Pregunta, le dejo ahí medio, ojalá que sean ustedes los, ¿qué será? Los revolucionarios, los, no sé, los futuristas en ese sentido, de que puedan ustedes ser los pioneros en investigar un poquito y llamar la atención acerca de eso. Yo no solo hablo como digo, de los químicos a los que va a estar expuesto, hablo de la alimentación. Tú puedes tener moléculas, estamos hablando entre 100 Dalton, 1500 Dalton, que de peso, por supuesto, que cualquier, fíjense, alimentos, o sea, que pueden tener cualquier ingrediente, y tú estudiar esos ingredientes a nivel metabolómico, inclusive la identidad de esos metabolitos, la concentración, otros metabolitos que son un poquito más complejos, más pesados, pero todos los trabajadores se están alimentando de eso. Entonces eso es epigenética. Entonces súmale a que tú tengas un examen metabolómico. Mira, aquí nos exponemos, no sé, supongamos, benceno, tolueno, etileno, sileno, etilbenceno, chévere, perfecto. Aparte de eso, antraceno, porque supongamos que sea una empresa petroquímica. Ok, perfecto. Aparte de eso, nuestra gasolina, una maneja plomo todavía porque tiene tetratilo de plomo, otros no, tenemos metil, terbutil, éter, porque este es el antidetonante para no usar el plomo, y más eso, si tú te alimentas, por ejemplo, de fruta, de metabolizo, y estás expuesto a plaguicidas, empiecen a combinar todas las posibilidades, porque creo que este es el futuro que nos va a dar la química ambiental más la seguridad alimentaria. Creo que todo esto de la influencia y de cada día, estos artículos que presento aquí, fíjense, con espectrometría de masas como herramienta, no son nuevos. Hay estudios en niños, estudios en adolescentes, y esos niños y adolescentes que son el futuro de cualquier país, por supuesto, porque van a ser la fuerza productiva. Creo que esos estudios en niños y adolescentes ya nos van a estar diciendo, mira, estos niños que tienen estas características se comportaron así, resistiendo ciertas influencias ambientales, ciertas enfermedades o no. Mira, ellos fueron más proclives, más susceptibles de presentar estas enfermedades que otras. ¿Por qué no? Ya lo estoy diciendo, estamos profundizando. Y ¿por qué no decirlo también? Algo que se llama la toxicómica, que se nos ha dado por nombrarla así, la toxicómica, hablando de todas las ómicas, ya no solo la metabolómica, va a estar combinada en todo esto. Y esto es toxicología fundamental. Mucha gente dice, no, pero la toxicología fundamental es otra cosa. Estamos hablando de literatura de los años 80, 90 y quizás más atrás. No me van a perdonar, pero la toxicómica es toxicología fundamental, con todos los exámenes que actualmente se puede hacer. Ya estoy hablando de espectrofotometría, de resonancias, de otros estudios donde estos parámetros que están siendo observados o no observados, fíjense cómo están, el efecto del más bajo, el que no se observa, todos estos parámetros que en la alimentación, pero que también en medicamentos y, por qué no decirlo, también en toxicología, se hacen a nivel de laboratorios, con toda la bioética que tiene que ver con respeto y trato a los animales, por supuesto, pero entendiendo que los índices de toxicidad aguda y los índices
índice de toxicidad crónica con todos estos efectos del no observado, del que se observa a más bajo nivel. Y perdón, aquí simplemente como comenté, no quiero dictar una clase, pero sí, por favor, investiguen por qué en higiene industrial, también en medicina ocupacional, debe revisarse también estos parámetros para saber combinarlos en la industria a la que se expone cada trabajador, por supuesto, relacionar estos lo a él y no a él, no solo la alimentación, sino el medio ambiente y también los químicos en los que están propios insertos esos trabajadores. Sí, como dirían por allí, dime a lo que te dedicas y te diré de lo que padece. Esto sí lo dijo un señor famosísimo, Ramazzini. César de Pool, doctor Veneno, dice, somos los que comemos, pero también a lo que nos exponemos. Como yo no soy tan famoso, espero poder seguir acuñando la frase, ojalá que se haga famosa en el futuro, pero lo que sí digo es esto, cuidarlo, y creo que ha sido mi mensaje durante todos estos minutos que vengo compartiendo. Exponernos a ciertas cosas, el perfume que te aplicas, el jabón con que te bañas, el detergente de la ropa de tu uso cotidiano, de la ropa de cama, de la toalla, todo tiene que ver contigo. Entonces, hasta que profundicemos en todas estas cosas, en cada trabajador, vamos a poder ir sumando, esto sí le hizo daño, esto no, esto sí, no, mira, esto sí con esto, pero el día que utilizó esto no le hizo daño. Se va a hacer una, como dicen por allí, una matriz de riesgo tan gigante que creo que solamente los software más avanzados van a poder brindarnos esa información al mismo tiempo. Bueno, esto es más de lo que comenté de la toxicómica. Ojalá aquí les dejo algún artículo que lo puedan revisar los higienistas, tanto como los médicos ocupacionales, para entender esta perspectiva. Esto no es algo nuevo, como vengo diciendo ya una década, y estos son estudios que hacíamos y que empezábamos a revisar para poder conversar todo lo que está haciendo daño en la multiexposición. Y bueno, aquí traigo farmacogenética, farmacogenómica. Creo que solamente comentaría de esta lámina, fíjense aquí, analgésicos, tasa de eficacia 80%. Entonces, tú necesitas utilizar analgésico en tu industria, vas a tener una tasa de 80%. Pero fíjense en Alzheimer 30%, en asma 60%, en antiarrítmico. Y seguimos utilizando medicamentos que no tienen una tasa de eficacia tan elevada, pero que son necesarios, porque si no, el trabajador se va a deteriorar. Imagínate que tú le dijeras a un trabajador, tengo migraña, no, pero mira, hay un 50% de probabilidades que se te alivie el dolor de cabeza, la migraña, usando ese medicamento. Osteoporosis, artritis, esquizofrenia, Alzheimer, es decir, enfermedades comunes, pero que tú tienes trabajadores padeciendo esas enfermedades comunes o que tienen inicio de esas enfermedades comunes dentro de tu trabajo, dentro de tu empresa, porque muchas son de inicio temprano y muchas serán de inicio a los 50, 60 años. Pero, ¿y cómo está la edad de jubilación en los países? ¿Verdad que están en los 60, 65? Algunos trabajadores se jubilan a los 70 años y tienen artritis, son diabéticos, son asmáticos, Alzheimer. Y no he querido ni siquiera mencionar, como siempre lo digo, complicar el panorama. ¿Qué tal que tienes un trabajador que es fumador, que tiene hábitos alcohólicos o que presenta hábitos de abuso de, por ejemplo, cocaína, marihuana? Ya me van a caer todos los defensores de la marihuana encima, que tienen hábitos por otras drogas alucinógenas u otras drogas, ayahuasca, psilocibina, entre tantos, y ahorita salen muchísimo más porque es otra industria que se está cada día revolucionando, y créanme que esos consumidores sí no dudan en buscar usar estas sustancias, tabaco, alcohol, tanto como drogas de abuso. Entonces, creo que sí nos va a tocar investigar a nuestros trabajadores profundamente, en lo más profundo, todas las enfermedades hereditarias, enfermedades familiares, verificar nuestro medio ambiente, cómo es el metabolismo, la alimentación, qué tal todas las interacciones entre fármacos y tóxicos, por supuesto, y sabiendo que la eficacia no es la mayor. Entonces, de químicos, miren, hay químicos peligrosos, otros que son más riesgosos, como dirían por allí, que hay que estudiar las propiedades físico-químicas, toxicológicas, el diagnóstico diferencial con productos químicos del hogar, como vengo diciendo, el contenido de esos productos químicos del hogar, hacerlos cada día más seguros para el usuario en común, revisar las hojas de seguridad de enseñar al usuario común, como también tengo
contacto con algunas asociaciones de consumidores comunes, entonces les digo, hay que aprender a leer la etiqueta del producto antes de comprarlo y las hojas de seguridad. Creo que no me cansaré, como digo, y aquí cierro, como San Juan Evangelista, que le decían el águila, bueno, ya ahí sí con todo respeto a todas las religiones, ¿no? Pero este señor fue el único que, siempre lo digo, no murió martirizado, no murió crucificado, no lo decapitaron, nada. Él lo crucificaron de hecho, pero no murió, lo colocaron en la hoguera, no falleció, al final los romanos dijeron, bueno, déjenlo libre porque no podemos matarlo, aparentemente no va a morir. Y entonces escribió algunos libros, se le adjudican algunos libros, el libro del Apocalipsis y todo eso. Pero este señor, cada vez que llegaba a una comunidad, ¿okay?, primitiva de cristianos en esta iglesia, entonces él le preguntaba a San Juan, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué mensaje tienes? Y él decía, miren, ámense los unos a los otros. Ah, ya, perfecto, qué buena enseñanza, sí, cónchale, la religión del amor, tal, el mensaje del amor. Bueno, perfecto, él se iba a visitar a otra comunidad y el mismo mensaje, ámense los unos a los otros, ámense, y seguía dando siempre el mismo mensaje, y 40 años después las comunidades, mira, San Juan, porque vivió muchísimos años, ¿qué mensaje nos tienes ahora? Ámense los unos a los otros. Ah, sí, sí, es verdad, se nos había olvidado, perfecto. Bueno, años después volví a visitar San Juan. ¿Quién nos va a decir ahora? No me digas que van a decir, ámense los unos a los otros. Sí, les voy a decir lo mismo, ámense los unos a los otros. ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo nos vas a decir lo mismo? Hasta que lo hagan. Entonces César de Pool no se va a cansar de decir, la prevención pasa por el conocimiento profundo de las interacciones, biología, químico, ambiente, medicamento, alimentación. Todo esto va conjunto en el trabajador. Y los higienistas industriales, por favor, ayúdenos a esto. Yo no comprendo todo lo que hacen ustedes. Bendito sea el Señor, que ustedes sí lo saben. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y, por supuesto, hagamos equipos interdisciplinarios. No me voy a cansar hasta que lo podamos decir, diría yo en ese sentido. Bueno, perdón si me he llevado un poquito más de tiempo. Gracias más bien por la oportunidad de compartir, de conocerlo. Saludos al doctor Max, mucho mi respeto. Saludos a Aide, saludos a todos los ponentes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, doctor César. Pues creo que vamos en el mismo orden. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor César, ya sea que vaya levantando la mano o nos vaya poniendo en el chat las preguntas. Pues bueno, primero, muchas gracias de mi parte también, Doc, por tu tiempo. Obviamente, pues por esta parte de los conocimientos en toxicología, que desde mi punto de vista también es algo que al menos considero en México tenemos un tanto abandonado, diría yo. Okay. Sobre todo, y considero porque es algo que en salud ocupacional, no sé qué pasa si hay algún invitado de algún otro país, pero al menos en México me parece que es muy común decir que salud ocupacional no le encontramos como ese sentido, o lo que nosotros vemos en IMEDI es que muchas veces no se encuentra ese sentido de medicina, ¿no? O muchas veces decimos que esto no es medicina, y simplemente ahorita viendo así de rápido la presentación, ¿no? O todos estos esquemas, toda la bioquímica, farmacocinética, toda esta parte, creo que da mucho para aprender y para otra vez recordar que sí es parte de ese proceso médico, ¿no? Y ese proceso orgánico metabólico que tendremos que estar conociendo como médicos del trabajo. Sí, muy bien dicho, de verdad, y de acuerdo contigo. Yo me considero un alumno eterno, me encanta cada día comprender, tratar de razonar las cosas, porque no solo se trata de ser esponja, sino, ok, ahora me toca a mí colocarlo en práctica, y me considero alumno, mira, de todos los que puedan aportar, y ya entonces sí viene la parte de uno el poder colocar su granito de arena. Sí. Voy a empezar a leer algunos comentarios que tenemos en el chat. Chévere. Bueno, Rosa María nos comentaba justo cuando nos hablabas de la genómica y toda esta parte como individual.
recordar que cada individuo reacciona diferente a cada factor y es maravilloso que se vea al trabajador como un ser holístico e individual. Correcto. Ana Totalmente de acuerdo. María mencionaba a doctor César, bueno, gracias por su gentil compartir de conocimientos y experiencias. Mayra nos pregunta, yo trabajo en el ramo del calzado, no cuento aquí con especialistas en seguridad e higiene, ¿cómo puedo implementar todo esto para ver esa parte en los trabajadores de mi empresa? Muy fácil, contactando a Imedi. Eso es muy sencillo. Y valga. Sí, por supuesto. Mire, a ver, bueno, con un saludo a Ana María Álvarez, mi respeto siempre, y Mayra Esmeralda, que también leo aquí el chat, muchas gracias. Mira, no es porque, digamos, sea yo, ¿no? Lo que esté diciendo, no soy Dios, nadie me puede equivocar, pero creo que las personas... los profesionales que hacen este tipo de eventos académicos y se reúnen para discutir criterios son los profesionales más preparados, ¿ok? Hablo de IMEDI porque me han invitado, ¿no? Y los conozco. Pero creo que sí debemos, Mayra, por el bien de la empresa, contratar y buscar servicios de calidad. La calidad cuesta en inversión, ¿ok? Tú puedes comprar, como siempre lo digo, en el mercado tienes de todos los costos, inversión, precios, pero ahí va, ok, yo quiero lo mejor, vas a ver, como decía mi abuelo, eso sí de los años 80, existe un mundo mejor, pero cuesta más caro. Tú quieres mejor calidad, mira, vas a tener que invertir. Entonces, allí va la calidad, lo que tú quieras contratar, pero lo barato sale caro. Eso siempre lo hemos dicho. Gracias, Mayra. Muchas gracias, doctor. Aide, bueno, antes de continuar con los comentarios, agradecerte, César, por tu Gusto, Max. entusiasmo, tu pasión que se nota, ¿no? Cómo la desbordas al impartir los temas. Creo que tenemos dos retos importantes. Lo primero es nosotros mismos lograr entender toda esta parte de bioquímica y de procesos, cómo interactúan todas las pues sustancias existentes que si ya por sí solas son complejas, en una mezcla lo son aún más. Y el segundo es lograr transmitir todo esto a nuestros directores o a nuestros patrones para que lo puedan implementar, ¿no? Entonces, pues es todo un mundo como muy aparte y como muchas cosas en salud ocupacional, pero pues gracias por compartirnos una parte de ello también. Claro que sí, Max. Y felicidades a ustedes porque para mí estuvo muy bien pensado. Fíjate, aquí tienen todo, psicosociales, enfrentado a microparticulados, la parte ocupacional, no sé, todo lo que es equipos de salud y su rol en la empresa. Creo que se han dado un bidón la gente que pueda estar observando aquí toda la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, ahorita antes de pasar al resto de los comentarios, yo también agregaría con el comentario, con la pregunta que nos hacía Mayra y con el comentario del doctor César, también yo aprovechando incluso el siguiente comentario que es de Fernando, en donde menciona, a nivel consultorio no siempre se puede iniciar el manejo, dependemos de los servicios hospitalarios. Creo que también vale la pena considerar y siempre recordar que somos normalmente en salud ocupacional somos servicios de primer contacto. Es decir, no necesariamente somos un especialista en toxicología que podamos manejar incluso un caso a ese nivel, ¿no? Entonces, lo más importante, y creo que sí, también un gran aplauso para todos los que están acompañándonos en estas conferencias, porque ya es un gran paso querer conocer más, ¿no? O sea, querer aprender más es algo bastante bueno. Entonces, entender que si nosotros sabemos hasta dónde llego yo también puedo saber en qué momento refiero al especialista, ¿no? Al especialista de toxicología, de ergonomía, de higiene, a cualquier especialista en el campo de salud ocupacional. Entonces, solamente agregando a los comentarios. Muy bien. Y mi idea sería que no se intoxiquen. ¿Ok? Claro, Esta es una profesión definitivo. ingrata porque yo no quiero tener pacientes para desintoxicar. Lo que quiero es que no se intoxiquen. Y eso es trabajo. Mira, cuesta que no se intoxiquen. Y eso es trabajo. Pero mi idea es que no se intoxiquen. Sí, Gracias. sí, definitivo. No sé de dónde nos acompañe Mayra, pero al final creo que con lo que ella pregunta sí puede iniciar revisando la normatividad, haciendo algunas actividades sencillas de
vigilancia a la salud, un simple examen médico clínico, otras pruebas, pueden iniciar por esta parte de no necesariamente toxicología, sino eso te abre la puerta a revisar muchos otros factores propios de las personas y cómo va a reaccionar al exponerse a ciertas situaciones, ¿no? Creo que podríamos partir de ahí haciendo esas actividades que parecen muy sencillas, algunas campañas, y ya poco a poco irse adentrando a la revisión específica, hacer alguna matriz de químicos, revisar las hojas de datos de seguridad, revisar cómo se almacenan las sustancias, cómo se transportan, etcétera, etcétera, cómo se identifican. Pero creo que lo más importante es empezar por ahí, por ese pequeño cambio. Y eso es gestión, Max, así es, así se gestiona la seguridad y salud. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces siguiente comentario de Gabriela Monroy, un tema muy amplio y complejo para algunos como yo, pero sí apasionante por el alcance que tiene el tema. Muchas felicidades, doctor, nos dio una amplia introducción de este tema tan interesante. Bueno, Iván Romero comenta, aquellas personas con diabetes o hipertensión que están expuestos a metales pesados o disolventes orgánicos, ¿podría haber sinergia para desarrollar enfermedad renal crónica o neuropatía? ¿Podría considerarse como una enfermedad laboral al ser agravada por el trabajo? Sí, yo diría más bien enfermedad común, por supuesto, agravada por el trabajo. Fíjate, importantísimo, qué buena pregunta y qué buen comentario. Creo que los médicos ocupacionales no debemos escapar de preguntar al trabajador. ¿Estás controlándote con el médico internista, el endocrinólogo, cardiólogo, nefrólogo? Lo que corresponda y a la dosis adecuada, más o menos tener un conocimiento acerca de esto, pero nunca descuidarlos. Por supuesto, hablando de diabetes e hipertensión, los daños a nivel de la microcirculación, que son los iniciales, son los que van a condicionar. Entonces, no permitir, por supuesto, la progresión de la enfermedad. Pero fíjate que ahí escapa también, ¿no? El médico ocupacional, el trabajador es responsable de su propia salud. No es que el médico ocupacional sea el responsable de la salud de ningún trabajador. Es un capacitador, es un orientador, es un educador, es un preventor, sí, pero ¿quién decide utilizar el casco, la mascarilla, el overol, guantes, botas, todo lo que la empresa le pueda brindar? Eso sí lo hace el trabajador. El higienista, por supuesto, ayudándonos con los controles, con la vigilancia de los químicos que no estén, por supuesto, en mayor cantidad de lo que deben estar o dentro de su límite de exposición permisible, y decirle a los higienistas, atrévanse a decir, no, mira, si la ACGIH, no sé, por supuesto, dice 200, por ejemplo, yo digo 150 y me voy a proponer que mis controles de ingeniería sean hasta 150. Chéverísimo. Esto va a ser una gran ayuda. Con enfermedades comunes, definitivamente, no permitir que se agraven, pero ahí va muchísimo, no sé, diría el 80%, la responsabilidad del propio trabajador con su salud. Son enfermedades, por supuesto, como le decíamos allí, no transmisibles, pero como te digo yo, no desayunes esto, no cenes aquello. Ya ahí va la propia decisión del trabajador de decidir eso. Mi salud es lo más importante. Perfecto. Pues creo que nada más. Bueno, Ana María nos comenta que obviamente pues implementar programas de cuidado del cerebro, alimentación sana, sueño adecuado, estrés o bueno, manejo de estrés, ejercicio, pues todo esto para brindar la salud individual y colectiva. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, preguntan de las ponencias. Recuerden que sí, vamos a estar compartiendo los videos o bueno, poniéndonos los videos seguramente en nuestro YouTube. Les vamos a compartir el link en cuanto los tengamos para que ustedes puedan verlos, obviamente para los que no pudieron estar en vivo. Y pues creo que si no hay más preguntas, pues nuevamente, doctor César, agradecerte por tu tiempo. Un gusto, gracias a ustedes. Seguramente estaremos en comunicación pues más cercana ahí para platicar de diferentes temas. Y pues muchas gracias a todos los que están todavía conectados y los que estuvieron a lo largo de la jornada. Nada más les recuerdo que mañana hay un pequeño cambio en la agenda, ahorita se los comparto. No sé, doctor Max, si quieres comentar algo adicional. Pues nada más agradecerle a César, el doctor Veneno,
Síganlo en sus redes, también tiene por ahí bastantes cursos interesantes que aportan en el conocimiento de la toxicología y cómo reaccionar ante algunas emergencias también para que estén enterados de lo que él hace. Ya con H-Medi, con IMEDI, no, perdón, es que siempre pronuncio la H, con IMEDI, allí los compartiremos, como no, con mucho gusto. Sí, 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 claro que sí. Sí, les compartimos sus redes para que estén ahí en comunicación con el doctor. Y pues nada más. Bien, gracias. Bueno. Entonces, les vamos a compartir la agenda del día de mañana, les decía, nada más comparto rapidísimo el calendario para que lo tengan. Mañana son exactamente las mismas ponencias, salvo se agregó una a las 2 de la tarde. Básicamente empezamos a las 11, después nos seguimos, cada ponencia dura 1 hora, la primera a las 11 con trastornos musculoesqueléticos para como la gestión de estos trastornos musculoesqueléticos. Seguimos con estrés y desconexión laboral. Posteriormente vamos a platicar un poco de cultura de prevención y qué tanto involucramiento tenemos a nivel, pues, direcciones, salud ocupacional, seguridad y cuáles son realmente estos puntos. Cambia el tema que teníamos programado el viernes para la ponencia a las 2 de la tarde con el doctor Jorge Morales y finalmente hasta la tarde tenemos una ponencia de ergonomía, específicamente de manejo manual de cargas, según la norma ISO 11228 que está referenciada acá en México, en nuestra norma 036. Entonces también bastante interesante para mañana. ¿Sale? Pues sin más, entonces pues damos por terminado el día de hoy. Y cerramos la sesión y las cámaras. Gracias a todos, buena tarde. Gracias, César, cuídate mucho.